Aquí estamos también acompañados, aprovecho de también pasarle el dato aquí a Armando Cartes, abogado, doctor en Historia y profesor titular de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy bien, como el verano, disfrutando el año nuevo. Así es, está hoy un poquito más nublado. Eso es bueno, con los calores que han hecho. Sí, harto calorcito. Y vamos a comenzar comentando un tema que lo podemos ver aquí, por ejemplo, en la pantalla, que tenemos la unidad de control operativo del tránsito, porque hay algo que durante mucho tiempo fue vital en Chile. Una situación que para muchos viene incluso hoy en día a tratar de solucionar algunos de los problemas de conectividad que ocurre en nuestro país. Hablamos del patrimonio ferroviario. Bueno, hoy día es patrimonio. En el pasado fue el gran medio de transporte que conectó la región, la conectó con el centro de Chile e hizo posible que muchos pueblos se desarrollaran, otros en cambio desaparecieran, llevó la agricultura hasta los puertos y en definitiva hizo la historia de la región, la modernizó y por algo se recuerda con mucho cariño también y mucha nostalgia. Una nostalgia que recuerdo, por ejemplo, yo me tocó recorrer, pero no en la región del Biobío, en la de la Araucanía, en Traillén. Cerca de la casa de mis familiares pasaba una línea del tren que ya no se ocupa, pero estaba al lado. Y nosotros recorríamos, íbamos a comer mora. Bueno, como esto, hay mucho en la región del Biobío. Cuéntanos un poquito más acerca de este tema, cómo estas líneas que en algún momento conectaron nuestro país y que fueron tan importantes para la región, hoy en día se transforman en un patrimonio. Bueno, es un pasado que todavía no podemos decir que no tenga futuro porque hay un deseo de que el ferrocarril nuevamente conecte las ciudades. El próximo año empieza a correr, o este año, un tren relativamente rápido entre Chillán y Santiago, luego hacia Concepción. Se planifica siempre una nueva vía más rápida entre Chillán y Concepción. Ya sabemos que está operando Corto Laja, llegan nuevos trenes. El puente ferroviario avanza con algunos traspiés, pero avanza. Y yo creo que el sueño de un Concepción metropolitano conectado por ferrocarril de Lota a Penco o a Tomé, de Hualqui hasta el mar, es un sueño posible porque se está concretando y así que el ferrocarril es pasado pero también puede ser futuro. Un futuro, y cuéntenos un poquito de esta acerca específicamente de algunos, por ejemplo, lo que sucede con el puente ferroviario, la estación de ferrocarriles antigua, también la carbonera de San Rosendo, por ahí también hay una estación en Yumbel que hoy en día fue parte también de la tradición de acá de la región del Biobío. Bueno, es que el patrimonio no es un montón de edificios viejos o fierros abandonados, un puente, una ferrovía. Es también la forma en que habitamos, la forma en que vivimos el espacio o los lugares o las cosas. Y por eso antes de hablar de lo que queda del ferrocarril, la pregunta es qué fue este sistema, cómo operó. Recordemos que en el siglo XIX la conexión era muy mala, nosotros vivimos la costa y la cordillera de la costa nos aísla un poco del Valle Central. En esa época la gente prefería ir a veces por mar, o sea, tomando un barco en el puerto de Tomé o de Talcahuano para ir al Paraíso, para llegar a Santiago. Así de malo era el camino. Se construyó una ruta desde Tomé hacia el interior para sacar la agricultura, el trigo, el vino, pero la verdad la conexión era muy mala y todo cambió en 1871 cuando se echó a andar un ferrocarril entre Chillán y Talcahuano, pasando por Concepción, y luego, unos años después, en esa misma década, se conectó con el ferrocarril central que venía de Santiago a Talca y después a Chillán, y así entonces Concepción, que estaba 15 días, a veces un mes de Santiago, pasó a estar a no más de unas cuantas horas, y ese fue el principio de una gran transformación. Ese ferrocarril inicial fue seguido de muchos otros. Pensemos que, ya que usted mencionaba el puente, el tema del carbón. El carbón empieza a explotarse hacia 1840, 1850, era un gran negocio hacia fines del siglo XIX, pero estaba complicado de llegar a los puertos porque el gran puerto era Talcahuano, y entonces se construyó el ferrocarril La Coronel-Agua, en 199 kilómetros que unía la zona del carbón, Coronel, Lota y más allá, con San Pedro, y faltaba el puente hasta que ese puente maravilloso, inaugurado en 1890, empezó a operar y sigue hasta el día de hoy operando más o menos, porque ahora está en pausa, trasladando no solo pasajeros, sino también una carga importante, y es un patrimonio enorme porque es un tren construido íntegramente en Inglaterra, trasladado y que logró como un fósil viviente, como un dinosaurio viviente, operar por ya más de 130 años. Entonces, por lo tanto, el carbón impulsó la construcción de trenes hacia Leu, hacia Lota, Coronel, Coronel-Agua, hacia el interior también, de Leu hacia los sauces, porque se atacaban en la guerra del Pacífico, en la costa acá, y cortaban el tren, entonces había que conectarlo también con el interior. Así que hay trenes hacia Santiago, hay trenes hacia el carbón,
hay trenes hacia Chillán, como el tren este que conectó Confluencia con Tomé, que fue tan importante para sacar los productos agrícolas, pero también para que los chillanejos establecieran esa conexión tan profunda que tienen con Dichato, con Tomé, con el mar. El ferrocarril de Penco a Concepción en 1890, que también transformó a Penco en un gran espacio industrial y también recreativo, donde venían hasta el presidente Alessandri Palma a pasar las vacaciones, el mismo Balmaceda, y por tanto los trenes son parte de la historia y el pasado del Gran Concepción y de toda la región del Biobío, y eso poco a poco empieza a decaer, ¿no es cierto? En los años 50, 60, se construyen carreteras, llegan los buses, más camiones, las autopistas, y en definitiva el tren va quedando abandonado terminando el siglo pasado. Y al quedar abandonado, entonces empieza a ocurrir lo que usted señala, que empieza a transformarse en un patrimonio vinculado a la memoria de los territorios, no solo como edificio físico, sino de nuevo como una forma de trasladarse, lo que significaba la cultura social del tren, las vendedoras por ejemplo, de tortillas o todo lo que ocurría en las pequeñas estaciones que se llenaban de vida cuando el tren llegaba. Todo eso es lo que la gente recuerda y ojalá podamos revivir. El mayor ejemplo justamente la Carmela, ¿cierto? La Carmela de la Priego de las Flores, que era de San Rosendo, que era un punto neurálgico crucial para los ferrocarriles, donde se conectaban los trenes que iban hacia la frontera, hacia Angola, hacia Temuco, con los que iban hacia la zona central, hacia Santiago, hacia el centro del país, y por tanto ahí en ninguna otra parte podía Isidora Aguirre situar a su Carmela, que es un símbolo del pasado ferroviario, de la conexión del mundo rural con el mundo urbano, y es lo que hoy día veo con muy buenos ojos que el gobierno regional quiere recuperar. Hablamos un poquito también de la importancia, por ejemplo, económica de lo que tenía que ver el avance para la industria, incluso en periodos de guerra. Pero también, ¿cuál es el impacto social, por ejemplo, que tienen los ferrocarriles para ser considerados patrimonio? La importancia, por ejemplo, para estas personas de poder acercar el mundo rural a la ciudad o de que se generen otro tipo de circunstancias favorables para la población. Bueno, el tren aparentemente y evidentemente es un medio de transporte, pero es mucho más que eso. Donde el tren pasó, brilló la vida, la economía, la sociedad. Donde no pasó, muchos pueblos languidecieron y quizás murieron. Le pasó a Chanco, si pensamos en la región del Maule, le pasó también a Rere, por ejemplo, que el tren no pasó por Rere y entonces el pueblo languideció y perdió vida. Donde pasaba el tren, los fundos florecían, las producciones llegaban a tiempo y a costo económico a los puertos, a las ciudades, donde no, la vida fue sucumbiendo. Así que el tren tuvo un impacto social y económico enorme para conectar, como decíamos, el mundo rural con la ciudad y también la provincia con la capital. El tren fue modernización social, cultural, permitió desgraciadamente centralizar más el país porque ahora las instrucciones pueden llegar rápidamente, como con el telégrafo, y ya no había tanta autonomía local, ya que las comunicaciones hacían fáciles la centralización del país. Y el tren también significó temas estratégicos, hablamos del tema de los puertos, pero también la idea de conectarnos con Argentina, la idea de movilizar tropas, en definitiva contribuyeron a integrar el territorio. Y cuando uno piensa en las grandes obras de los gobiernos entre la época de Manuel Montt hasta la época de los años 30, era a dónde llegaba el tren, y así poco a poco se fue avanzando hasta que el tren fue capaz de comunicar desde Arica en el norte hasta Puerto Montt, generando una columna vertebral con algunos ramales que son la forma en que el Chile antiguo recuerda la conexión entre las regiones, las ciudades y el territorio. Bueno, hoy en día, por ejemplo, esto también se ha transformado en un panorama turístico. No solamente algunos también están siendo partes del uso diario, como el puente ferroviario que está en pausa por el momento debido a los problemas que lo han aquejado, pero también se han envuelto parte como de la vida de los pueblos. Quizás ya no está tan presente el paso del tren, pero quedaron los vestigios que se han vuelto en atracciones turísticas. Algunos túneles, por ejemplo, también se pueden ver, han sido parte de algunos de los atractivos de la región del Biobío. Bueno, el gran tren turístico de Ñuble, que era el tren chico a las termas, se perdió en los años 50. Quedan algunos trenes turísticos en el Colchagua, en la zona central. Aquí en nuestra región el gran tren turístico, el Corto Laja, que si bien atiende a una población importante, que algunos viajan todos los días, a San Rosendo, a Laja, también es un tren escénico porque pasa por la orilla del río, que es fantástico. Muy turístico debería ser la ruta hacia Curanilahue, porque se hicieron casi 10 túneles, pasa a orilla del mar. La verdad es muy escénico, como también lo era el trazado del tren de Chillán hasta Tomé, y ojalá en algunas partes pueda recuperarse. Así que el tren podría cumplir ese rol, como en muchos países, si es que se recuperan tramos de vía. Yo creo que el mismo tramo Tomé
Penco, si se recupera, es realmente una ruta escénica que para construirla fueron grandes dificultades, con dinamita, incluso en una época más precaria de tecnología, poder levantar esos andenes. Y hoy día también lo que se señala de los vestigios, por supuesto el mismo gobierno regional, que corresponde a la estación de trenes, donde está el mural de Gregorio de la Fuente, que la historia de Concepción es un elemento turístico, un patrimonio valioso en sí mismo. Se han ido recuperando otras estaciones, pero no tanto porque no se les ha dado un nuevo destino. En Chillán hay proyectos para su ferrocarril, hay estaciones abandonadas hermosas, incluso del ferrocarril a las termas, que son hoy día usadas como escuela o otros lugares. El otro día estuvimos en Río Claro, hay una estación preciosa, abandonada, que también podría de alguna forma darse un nuevo destino. Es decir, se han hecho buenos catastros, buenos levantamientos del patrimonio ferroviario de la zona de Arauco y Biobío, pero falta ahora la inversión pública para que puedan realmente incorporarse a los circuitos turísticos. Y lo otro que señala, estos recorridos que pueden ser por los túneles, por las antiguas vías, también están empezando, pero creo que también tenemos ahí todavía un potencial de desarrollo que está pendiente y hay que trabajarlo en los años próximos. Entonces la importancia de los ferrocarriles durante el pasado también está presente ahora, hoy en día. Por ejemplo, podemos ver esta falta de conectividad de la que conversábamos en un comienzo y también este impulso por parte del gobierno central, quienes han mencionado que quieren impulsar el tema del ferrocarril y que es un patrimonio nacional. El ferrocarril ha sido una de los caminos que han seguido y que durante todo el transcurso de la historia de Chile y también de la historia de la industria. Bueno, en el Biobío es un patrimonio como muchos otros, especialmente trágico por su pérdida. Recordemos que Concepción partió este tren en 1871 y estaba La Pera, que algunos recuerdan, en la zona entre Prat y el Biobío, donde había un gran espacio con trenes, donde había una gran maestranza que trabajaban 3.000 personas y que dio lugar a poblaciones ferroviarias, que son las que están hoy día en la calle cerca de la Plaza Conde, más bien de la Plaza Cruz, y que todo se llevó a San Bernardo. Y después, cuando se hizo el proyecto de la Costanera Norte o de la Ribera Norte, que fue un gran proyecto muy positivo, inconcluso todavía, que le falta más desarrollo, pues se avanzó mucho, se llevaron muchos los trenes a Temuco. Uno puede verlo en el Museo Ferroviario Pablo Neruda en Temuco, no quedó casi nada. Entonces ahí hace falta de alguna forma relevar, recuperar ese pasado ferroviario de maestranza, de estaciones, de vías que había en la región. Y también porque recordemos que este nudo de San Rosendo era el principal nudo ferroviario sur de Chile, que distribuía el tráfico hacia el sur, hacia Angola, hacia la frontera, donde llegaban los inmigrantes, los productos, que sirvió para incorporar la Araucanía al territorio nacional, donde llegaban los inmigrantes talcahuanos hacia el sur, los italianos, los alemanes, los vascos franceses, pasaron por San Rosendo. Una zona bellísima porque está a orilla del Biobío, cerca de Malboa, cerca de Nacimiento, Santa Juana, una zona que tiene un gran futuro turístico de la mano del vino y del gran río Biobío, que es lo que nos quedó como región después que Ñuble quiso separarse. Y vi el otro día con alegría también que el gobierno regional había patrocinado el proyecto del diagnóstico para crear un monumento histórico, todo el conjunto industrial de San Rosendo, que lo hizo la Fundación Procultura, y ahora entonces hay que buscar los recursos para recuperar ese lugar, la Carbonera, que es fantástica, de transformar a San Rosendo en una zona turística y de alguna manera con eso ir recuperando ese pasado que se ha perdido, pero el cual queda mucha huella industrial, pero también sobre todo un gran patrimonio natural representado por el río, donde yo creo que el potencial turístico de nuestra región, una región de servicio, de turismo, de acogida, perfectamente puede tener ahí un hermoso epicentro. Increíble esto que sucede con el patrimonio del ferroviario acá en la región del Biobío. Incluso nosotros igual podemos visitar algunos lugares históricos que nos muestran estas diferentes perspectivas de la vida en la época de antaño, pero también en el presente. Por ejemplo, en San Pedro de la Paz, en la Laguna Grande, ahí hay unos ferrocarriles, unos trenes para ser visibles, y así alrededor de toda la región del Biobío pueden ser visitados también estos reliquias, podríamos decirlo de alguna forma. En San Pedro hasta hace poco estuvo la estación de San Pedro que la echaban abajo, pero todavía está la estación de Escuadrón, que es muy bella. Y aquí en Concepción está la estación del antiguo ferrocarril a Penco, allá por calle Ejército, que es un edificio de Art Deco, que está reconocido en el plano regulador de Concepción como un inmueble
de conservación histórica que habría que recuperar, como habría que recuperar la vía férrea que conectaba Penco con Talcahuano, que por supuesto a lo mejor el ferrocarril hoy día no se avisora como un gran medio de transporte de pasajeros por razones económicas, pero sí claramente es muy rentable social y económicamente el transporte urbano. Y recordemos que hace 20 años, por tanto ya historia, se echó a andar todo lo que fue el Biovías, que fue la mayor inversión pública en el Gran Concepción, generando corredores viales, generando ciclovías, generando el ferrocarriles urbanos, conectando a 6 ministerios, conectando a todos los municipios de Gran Concepción. Y otro día escuchaba que el gobernador planteaba una excelente idea de que hace falta un Biovías 2, en que actuando concertadamente el gobierno central, con lo regional, varios ministerios, municipios, habría que dar el paso siguiente para generar un gran sistema de transporte en Gran Concepción que básicamente logre lo que todos buscamos, mayor calidad de vida para la segunda metrópolis de Chile, donde vive 1 millón de habitantes de esta región. Entonces yo creo que el transporte es esencial porque al cortar los tiempos de traslado y hacerlos más seguros, hace mejor la vida de todos los habitantes. Así que el tren es pasado, pero como les decía, también es futuro. Así es, entonces el patrimonio ferroviario que hoy en día tenemos presente en la región del Biobío es vital fue vital también en el pasado, pero también es vital para nosotros en el presente, que vivimos el día a día aquí en la región y que muchas veces tenemos complicaciones con los tacos, por ejemplo, algunos ahí se genera, como lo vemos constantemente en las cámaras de control de la Unidad Operativa del Tránsito. Y ahí es cuando se ve esta necesidad que nos falta acerca del transporte con respecto también a las vías del ferrocarril. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta tarde. Obviamente, antes de despedirlos, si se queda algo en el tintero a la cámara. Antes de despedirnos, un tip al final, ya que a usted le interesa el patrimonio ferroviario, le voy a contar de uno que a lo mejor no conoce. En el Cementerio General de Concepción, que este año cumple 200 años y que refleja la antigua ciudad porque hay muchos mausoleos de grandes asociaciones que ya no existen, está el gran mausoleo de la Asociación Ferroviaria de Tercera Zona, que era Concepción, que tenía 3.000 miembros y ahora le quedan 16. Y es un edificio enorme, estilo Art Deco, que de alguna forma refleja la grandeza que tuvo Ferrocarriles en la región como industria, como empresa, y que si bien ya no queda patrimonio físico en la ciudad, en el cementerio, como en tantos otros temas, ahí está. Así que a conocerlo y a todos instar para que el tren pueda volver a circular por los caminos de la región. Bueno, ahí está, entonces se puede informar a través de los tours que también brinda el cementerio, a través de las plataformas y redes sociales. La invitación obviamente es que este verano igual pueda entretenerse con un poquito de la historia de la región del Biobío, específicamente del patrimonio ferroviario de la región.